Ahora vamos a pasar a la breve meditación de Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Debemos recordar que en el capítulo anterior José está en la cárcel y Dios le permite interpretar correctamente los sueños del copero y del panadero de Faraón. Sabiendo que el copero sería restaurado a su posición, José le dice en el capítulo 40, versículo 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. 3 días después sucede tal como lo dijo José, y el copero es restaurado, pero el copero, de acuerdo al capítulo 40, versículo 23, no se acordó de José, sino que le olvidó. Así que pasaron 2 años más, y en este capítulo una vez más vemos que Dios no se había olvidado de José. Ya hemos leído los sueños que fueron el medio de José para ser liberado de la prisión. En ambos sueños vemos a Faraón, que se encuentra situado junto al río Nilo y ve, por un lado, dice 7 vacas flacas y feas, y por otro lado 7 vacas hermosas y gordas. Y vio entonces que las flacas y feas devoran a las vacas gordas. En el segundo sueño, Faraón ve siete espigas hermosas y llenas, y 7 espigas menudas que fueron devoradas por las que devoran a las hermosas y llenas. Ahora bien, es interesante ver que el faraón por la mañana, dice la escritura, que su espíritu estaba angustiado. Eso lo vemos en el versículo 8. ¿Por qué? Porque no podía entender el significado de sus sueños, ni tampoco sus sabios, ni sus magos. En esos tiempos, y debemos de enfatizar esta parte, en esos tiempos Faraón era considerado como un dios. Faraón era considerado como un dios. Pero vemos aquí que este Dios no puede conocer el futuro, ni siquiera sobre el propio territorio que él reina. Pero el Dios de José conoce el futuro y gobierna sobre todo el mundo. Más adelante pudimos ver de los versículos 9 al 14, que es cuando Dios decide, o Dios hace recordar al copero de cómo José le había interpretado su sueño, y le cuenta la historia a Faraón. Dice el versículo 12, ahora ya yéndonos al capítulo 41, versículo 12. Dice: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y una vez más vemos la providencia de Dios. Mantuvo 2 años más a José en la cárcel desde que interpretó correctamente el sueño del copero para este momento tan importante. Aquí podemos llegar a una pequeña reflexión. ¿Qué hubiera sucedido entonces si el jefe de los coperos hubiera logrado que José fuera librado de la cárcel desde un principio? ¿Qué hubiera pasado? Probablemente José hubiera tomado algunas decisiones, quizás hubiera ido a la tierra de los hebreos con su padre y no hubiera habido la gran bendición tanto para él como para su familia. Toda la historia pudo haber cambiado. Entonces el faraón lo manda a sacar de la cárcel y mudó sus vestidos. El tema de la vestimenta de José es tocado a lo largo de su historia. ¿Recuerdas? Cuando es exaltado por su padre y le da una túnica de colores. Cuando es humillado por sus hermanos y le rompen esta túnica. Cuando deja su ropa en manos de la esposa de Potifar y después es humillado y en la cárcel. Y aquí nuevamente, cuando está a punto de ser exaltado, como lo vemos en el versículo 42 de nuestro capítulo. Más adelante, versículos 15 al 28, podemos ver una vez más que José está delante de Faraón. Este le cuenta su sueño
Pero hay una cosa que enfatiza Faraón y dice en el versículo 15: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y en el versículo 24 dice: mas no hay quien me lo interprete. Entonces tenemos aquí, como le hemos dicho, al Dios de Egipto delante de un esclavo, un supuesto criminal hebreo, pidiéndole ayuda. ¿Cuál fue la respuesta de José? Y es muy importante. Responde José: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Repito, no está en mí. Dios será quien dé respuesta propicia a Faraón. Le estaba diciendo: solo Dios conoce el futuro, ni yo, ni tú, ni los magos, ni los sabios. Así como el copero, José deja claro que no era su propia habilidad, sino la revelación misma de Dios. Aparentemente el faraón está satisfecho con la respuesta que da José y le cuenta el sueño, enfatizando el aspecto negativo y el aspecto horrible de las vacas. La respuesta de José, el profeta de Dios, es que los dos sueños apuntaban hacia un mismo evento futuro, igual que había sucedido con sus propios sueños cuando él era joven. Y vemos una frase interesante de José aquí. José repite, versículo 25: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 28: lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Entonces vemos que José le enfatiza que Dios no solo conoce el futuro, sino que también lo ordena y lo gobierna, incluso sobre su territorio, que es Egipto. De esta manera, el Dios de Egipto, esto es Faraón, se va haciendo cada vez más pequeño, mientras que el Dios de José se va engrandeciendo cada vez más y más al revelar su soberanía. En los versículos 29 al 37 tenemos al profeta de Dios dando discernimiento y sabiduría para rescatar a Faraón, nuevamente el rey de Egipto. Le dice: por tanto, ahora haga la provisión correspondiente, diciéndole a Faraón. Podemos ver que primero le dice que la cosa parece firme de parte de Dios, por un lado, y que Dios se apresura para hacerla. Versículo 37. Pero esto no lo lleva a quedar pasivo sin actuar, como lo hemos podido ver, y este punto también es maravilloso, la parte de la responsabilidad. Vemos aquí cómo la soberanía de Dios impulsa a José para tratar o para desarrollar un plan de acción para que lo siguiera Faraón en este panorama. Y el plan era el siguiente: era designar un hombre prudente, un hombre sabio y gobernadores para administrar el alimento en los años de abundancia y que no perecieren de hambre en los años que habría escasez. Ahora, debemos aclarar que José no lo dijo como para apuntarse y decir: oye, por favor, Faraón, ¿me podrías dar ese trabajo? No, simplemente le da el consejo de parte de Dios, y el consejo le pareció muy bueno a Faraón y a sus siervos. Para sorpresa de José, quien hubiera estado contento con solo haber sido liberado de la cárcel, con eso hubiera sido suficiente para que él brincara de gozo, ¿verdad? El faraón lo designa como primer ministro de Egipto. Y lo más sorprendente es que reconoce que el Espíritu de Dios mora en él y que Dios es quien revela su voluntad. Lo vemos versículo 38 y 39. Entonces vemos que Faraón lo honra, lo exalta, le da su anillo, lo viste con vestidos finos, le da un collar de oro, le da una esposa de la nobleza y luego lo manda a que todos se postren ante él. Versículo 45, vemos cómo llama su nombre Zaphnath Panea. Significa revelador de secretos, aunque es interesante comentar que algunos lo traducen como el Salvador del mundo. Ahora, por otro lado, vemos que Moisés,
Es interesante también ver que Moisés nos diga que José tenía 30 años cuando fue hecho primer ministro, gobernador o administrador general de todo Egipto. Calvino dice dos cosas al respecto. La primera, dice esto nos muestra la mano de Dios con José al ponerlo tan joven en tan alta posición, sin duda alguna, algo sumamente sorprendente. Y la segunda es que nos hace recordar que José ya llevaba 13 años esclavo, exiliado, prisionero y lejos de su familia. Recordamos que fue vendido a los 17 años. Así entonces tuvo que esperar aproximadamente 13 años para poder comenzar a entender el plan de Dios y el cumplimiento de sus promesas. En estos versículos también vemos la buena mano de Dios, la buena mano en la administración de José. En la época de abundancia, la manera en que lo administra, pero también vemos la mano de Dios que fructifica el matrimonio de José dándole 2 hijos. Los nombres que les da a sus hijos nos muestra su confianza en la bondad de Dios, y esto lo vemos versículo 51, cuando dice: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Pero también nos muestra un poco de dolor y aflicción que había experimentado su alma. Versículo 52, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Finalmente, en los versículos 54 al 57, pasan a hablar de la administración sabia de José en los 7 años de hambruna. Y vemos que se convierte en la bendición para todas las familias de la tierra, nuevamente tal como Dios se lo había prometido a Abraham. Y aquí, aunque José no lo sabe, Dios en su providencia ya estaba preparando todo para que José se reencontrara con su familia. Y todo esto, recordemos, lo hizo el Señor para preservar a este pueblo, para que no se muriera de hambre y para que de aquí surgiera el Mesías o el Cristo. Versículo 51 dice: y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre, como lo describe versículo 43. Ahora, ¿cómo podemos ver a Cristo en este pasaje? Podríamos ser solamente algunos puntos específicos. Número 1, dice la Escritura que José fue exaltado para salvar al mundo de una gran hambruna. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Juan capítulo 6, versículo 51. Jesús fue exaltado para salvar a todo aquel que cree en él. Así como moraba el Espíritu de Dios en José, el Espíritu de Dios mora en el Señor Jesús. José era profeta de Dios ante el faraón. Jesús es el profeta mayor de Dios que trae la palabra de Dios a su pueblo. José fue exaltado a la diestra de Faraón como gobernador de Egipto, y Cristo fue exaltado a la diestra del Padre como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vimos también que a todos se les mandó postrarse ante José, y sabemos que ante el Señor Jesús se doblará toda rodilla. Con este pasaje Dios estaba animando a los israelitas a confiar plenamente en la buena providencia de Dios. Pero recordemos también que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús animó a sus discípulos a también confiar en la bondadosa providencia de Dios cuando les dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 31 al 33: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esto nos permite ver que Dios obra a su tiempo y para su gloria.
Y esto también nos enseña algo a nosotros, a ser pacientes, a su vez diligentes y fieles, y seguir confiando en la bondadosa soberanía de Dios para con su iglesia. Hace unos momentos decía Karim que procuramos continuamente compartir el Evangelio, porque es nuestro anhelo y deseo ver que aquellos que no conocen al Señor vengan a Él. Y meditando un poquito con respecto a la breve meditación, yo podría ver cómo Faraón escuchó, vio la soberanía de Dios en todos los acontecimientos y no se arrepintió ni creyó en Él. El fin de esta historia, como la sabemos, era preservar al pueblo de Dios, del cual vendría el Cristo. Pero amigo que estás aquí, ahora tú que escuchas del único Dios vivo y verdadero, que como lo hemos visto, gobierna sobre todo este mundo y además cumple sus promesas, como también lo hemos podido ver una y otra vez en el libro de Josué, te llama no solo a que asumas, bueno, si Dios existe, claro que existe, sino te manda a que te arrepientas y que pongas tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados. Amén. Amén. Puestos en pie, por favor, sigamos adorando al único y sabio Dios.